SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto que hoy realizamos desde Tel Aviv, en Israel. Aquí es una hora más, son las 9:30 de la mañana. Al fondo, el perfil de esta enorme ciudad, esta ciudad cosmopolita, con estos edificios altísimos que ustedes ven, con esta parte llena de casas más bajas, y al otro lado el mar, que es otra de las características de esta ciudad. Una gran cornisa marítima que recorre prácticamente toda Tel Aviv. Dicen que esta es una ciudad la más cosmopolita de Israel. Aquí hay gente con mentalidad, hay mucha literatura sobre ello, con mentalidad más abierta, mucha más multiculturalidad, y ahora mismo es una de las ciudades más castigada por las alertas. No en vano, este es el centro, lo decíamos a las 8, este es el centro financiero, el centro económico, el centro cultural de Israel, y es evidente que uno de los objetivos de los misiles iraníes está precisamente aquí en Tel Aviv. Se ha demostrado, y lo hemos visto en algunos puntos de todo el país de Israel, como esta cúpula de hierro, este escudo antimisiles de Irán, tiene algunas grietas, y eso es precisamente lo peligroso. Misiles que nadie pensaba que podían impactar en zonas residenciales. Estuvimos el otro día en Beersheba y vimos precisamente el resto de un misil que había impactado allí. Es posible que caigan, y por eso las alarmas suenan constantemente. Justo ayer, cuando llegamos nosotros a este hotel donde estamos realizando esta conexión, sonó la alarma, tuvimos que refugiarnos, y a medianoche, a la 1:30 de la madrugada aproximadamente, ha vuelto a suceder. Es una constante en toda la gente, y ahora hablaremos de ello, en todos los que viven aquí en Tel Aviv, buscar siempre un refugio cerca. Ayer por la noche, por ejemplo, mientras buscábamos un lugar donde poder comer algo antes de acostarnos, nos fue muy difícil. Hay muchos establecimientos de ocio, muchos restaurantes que están cerrados, y cuando preguntes te dicen por la guerra, y finalmente encontramos un sitio que solo tenía habilitada una terraza, y la terraza estaba justo enfrente de un refugio, por si sonaban las alertas mientras la gente estaba cenando, que pudiera refugiarse. Ahora iremos a contarles todo ello, cómo está la guerra, cuáles son las reacciones internacionales y cómo es la vida en un país como este, acostumbrado a las guerras, pero quizá también hasta un punto harto de no poder tener una vida normal. Pero antes voy a saludar a los analistas que están en Madrid. Berna González Harbour, buenos días. Buenos días, Ángeles, y mucho ánimo todo el equipo por ahí. Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Y Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de empezar, vamos a hacer una cosa, que es actualizar el parte de la guerra, cuál es la situación sobre el terreno. La noticia de la madrugada ha sido, que se ha hecho oficial, algo que ya todo el mundo intuía, y es quién iba a ser el sucesor del ayatolá Ali Khamenei, asesinado en la primera oleada de bombardeos de Estados Unidos y de Irán. Y Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El sucesor es su hijo, Mojtaba Khamenei. Sí, Mojtaba Khamenei, finalmente designado, confirmado por la televisión oficial iraní, es el nombre propio del nuevo líder, del nuevo guía del régimen de los ayatolás, y se convierte en la nueva diana de los objetivos de Israel y de Estados Unidos. Ya había advertido Netanyahu este sábado en su discurso por la noche a la nación de que el nuevo líder de Irán sería el próximo objetivo militar de sus bombas. También lo había advertido Donald Trump, que calificaba como un líder débil a este nombre que se especulaba en los últimos días sobre la posibilidad de ser designado. Y finalmente, a pesar de ese miedo a que sea de nuevo el destino de las bombas de estos dos países, oficialmente se ha confirmado. Recordemos también, Ángel, que desde que llegamos aquí a Israel, el sábado y el domingo, Israel ha lanzado muchos ataques sobre el supuesto búnker donde está Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán, pero de momento esa ha sido la designación oficial. Y como dice, de la última hora del parte de guerra, este 10º día de guerra, hay que destacar que se han lanzado ataques en 8 países de la región, además del intercambio de Israel con Irán y con el Líbano. Hay ataques ahora mismo de Israel al sur del Líbano, en esas milicias de Hezbollah pro-iraníes. Hay que destacar también que Irán, a pesar de las dificultades y de esa debilitación de su arsenal, está consiguiendo responder, y ha atacado esta noche a Arabia Saudí, donde Estados Unidos ha evacuado a todo su personal, también Emiratos Árabes o también Bahrein, atacando infraestructura básica. Y también acaba de pasar esa alerta, hacíamos referencia a las 8 de la mañana, en el norte de Israel, un misil que ha sido interceptado en Haifa, y de momento
la población, que en su mayoría ha vuelto a pasar Ángels esta noche en los refugios, como aquí en el centro de Tel Aviv, donde poco a poco, a pesar de que la mayoría de los trabajadores están con el teletrabajo, de que no hay colegios, la gente está saliendo ahora mismo a la calle para empezar a hacer sus compras de la mañana. Pues luego vuelvo contigo desde algún punto de esta ciudad de Tel Aviv. Sobre esto que decía Nico, de que había pasado la alerta, advertirles de una cosa, advertir a los oyentes de este Hoy por Hoy que si en algún momento sonara la alarma aquí en Tel Aviv, abandonaríamos este puesto de conexión, iríamos al refugio. En el hotel hay un refugio habilitado en la planta baja, pero cada una de las plantas tiene un refugio detrás de una puerta de hierro para que la gente pueda protegerse en caso de que algún misil o algún fragmento de proyectil pudiera caer. Por eso, Sastre, entiendo que tú estás ahí sentado, ¿no? Aquí estoy. Pues en cualquier momento que hubiera alguna novedad, nosotros de hecho tú te enteras de las alertas por una aplicación que tienes del móvil, pero si realmente la alerta es preocupante, es crítica, como ellos dicen, llega, y yo creo que todos los oyentes de la SER lo entenderán, un S-Alert advirtiendo de que busques refugio y tienes que estar en el refugio hasta que vuelven a mandar otro S-Alert para decir que la alerta ha pasado. Suenan también aquí en Tel Aviv las alarmas en toda la ciudad, y en el caso de estar en un establecimiento hotelero, como es nuestro caso, también la megafonía del hotel pide a los clientes que corran a refugiarse a los refugios que hay habilitados. Está aquí conmigo Mario Schneider, es doctor en ciencia política y profesor emérito en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante más de 50 años ha desarrollado una trayectoria como especialista de Oriente Próximo, autoritarismos, transiciones democráticas y derechos humanos. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ahora hablaremos de la situación política, de la guerra, pero como tú vives aquí, Sí. Yo creo que mejor que nadie nos puede explicar cuál es la sensación que sentís, porque tú me decías algo ahora antes de empezar, que decía, la sensación es que la vida es más o menos normal. Yo no sé si con más o menos gente en las calles, pero decías, el drama está en cada una de esas casas. Claro, porque no es una disciplina social que abarque a toda la población en todo momento. Hecho es que hay heridos. O sea, si toda la población estuviera dentro de los refugios en el momento que caen los misiles, solamente impactos directos causarían víctimas. Sin embargo, tenemos víctimas también de esquirlas y de partes de misiles que caen por aquí y luego han comenzado a usar ojivas, o sea, cabezas de misiles de fragmentación, o sea, de racimo, lo que se llamaba en una cluster bombs. Sí, sí. Y eso va generando mayores problemas, pero tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo puede, dentro de los pocos minutos que da la alerta, llegar al refugio rápidamente y con comodidad, tanto por cuestiones de trabajo como por cuestiones de que una parte de la población está enferma, una parte de la población sí, por son cuestiones de propia movilidad de cada uno. Claro, exactamente. Y los refugios que existen, por lo menos en Tel Aviv, en la mayoría de las casas, ya que aquí desde la Segunda Guerra Mundial comenzaron a construir casas con refugios, no están pensados en su mayor parte en forma moderna. O sea, hoy día ya hemos pasado a los cuartos blindados, que son más accesibles, pero los refugios son antiguos, con escaleras estrechas, o sea, con todos los problemas que puedes imaginarte, y ya ni siquiera hablo del hecho de que obligan a convivir en un mismo espacio durante bastantes horas por día a personas que quizás no tienen interés en estar juntas. Luego iremos a uno de estos refugios que está en una de las principales plazas de aquí, Sí. de Tel Aviv, un refugio grande, muy grande, Sí. que acoge a mucha gente que se esconde ahí y donde ya hay gente que ha trasladado, y esto nos lo comentaban ayer también desde el norte del país, en la frontera con Líbano, que hay mucha gente que por no tener que levantarse de noche ya ha montado, digamos, la habitación en los refugios. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta empezamos ya con el análisis primero de estas últimas horas de la guerra, con el nombramiento del sucesor de Ali Khamenei, amenazado ya tanto por Israel como por Irán, y a partir de aquí iremos desgranando toda la actualidad. Una pausa y seguimos. El Abierto. SER Podcast. Con la novedad de la noche, con el nombramiento del sucesor de Ali Khamenei, que es su segundo hijo y que al final es un desafío del régimen de los ayatolás tanto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels, ¿qué tal? Pablo, ¿quién es este Mujtaba Khamenei?
Bueno, ya hace tiempo que Estados Unidos le viene considerando el poder en la sombra de este régimen. Realmente es una figura muy enigmática porque nunca ha hablado en público, no ha concedido entrevistas y hay muy pocas imágenes públicas y publicadas de él. Es el segundo de los 6 hijos del líder caído, de Ali Jamenei. Actualmente tiene 56 años y hereda el cargo de su padre. En teoría este sistema no funciona así, pero realmente Moqtada tiene experiencia en los 3 pilares que sustentan el régimen: la religión, el ejército y la política. A los 17 años participó en la guerra contra Irak y en 2000 empezó a completar su formación religiosa en Qom, que es la ciudad santa del chiismo, hasta alcanzar la consideración de ayatolá. En 2005 apoyó la candidatura de Mahmoud Ahmadinejad a la presidencia, evidenciando su apuesta por la línea dura, una línea, Ángels, que ahora se impone 24 horas después de que el actual presidente de Irán pidiera disculpas a los países del Golfo por sus ataques. A eso apunta Nazanin Armanian, politóloga iraní. Obviamente, cuando Pezeshkian pidió disculpas a los países islámicos, a los países árabes, por haberles mandado destruido sus países con misiles, de repente los guardianes islámicos dijeron que no nos hemos equivocado y siguen lanzando misiles. Esto quería decir ya que va por ahí, ¿no? O sea, que no va a haber ninguna negociación y van hasta el final. Es una de las lecturas que se desprende de este nombramiento. De momento el presidente Pezeshkian ya ha felicitado a Moqtada Jamenei, dice que su elección marca una nueva era de honor y autoridad para Irán, y la Guardia Revolucionaria también le juró anoche obediencia. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En el análisis, en el abierto, están desde Madrid Carlos Navarro Antolín, Berna González Harbour y Antón Losada. Y aquí conmigo en Tel Aviv, Mario Schneider, doctor en Ciencia Política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mario, si el final de esta guerra tiene que ser la aniquilación del régimen de los ayatolás, el pulso, el desafío que están lanzando tanto a Estados Unidos como a Israel los ayatolás es grande, porque al líder asesinado le sucede su propio hijo. Sí, bueno, eso es una anomalía, tal como lo han señalado los analistas anteriores, ya que la sucesión real es por la elección de este consejo de clérigos de alto nivel, sabios del Islam, y no solo por ser el hijo de Jamenei, pero indudablemente lo han elegido a él porque él representa la línea dura que está aliada muy estrechamente con las guardias revolucionarias, que son en el fondo en este momento el eje central del poder en Irán. Ahora, lo que yo vengo recalcando en otras entrevistas anteriores es que el problema de terminar o lograr un cambio de régimen en Irán es un problema mucho más complicado de lo que la gente se imagina, porque en 47 años la República Islámica ha creado no solo una base de apoyo, sino todo un sistema, diría yo, clientelista dentro de Irán, que le trae un porcentaje de apoyo automático a lo que hagan, de gente que no quiere de ninguna manera el cambio de régimen porque van a perder lo que tienen o quizás la vida. ¿Y intentar acabar con el régimen por la vía militar es un horizonte factible? A mí me parece que no. O sea, yo soy politólogo y yo creo que todas las guerras terminan de alguna manera en algún tipo de acuerdo político. El haber adoptado desde el punto de vista simbólico esta historia de la rendición total, que era lo que se exigió a los nazis y a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, en este momento me parece un poco fuera de lugar. O sea, yo entiendo que para Israel es imposible negociar con Irán, debido a que Irán, como régimen islámico, sostiene que debe eliminar la existencia de Israel. O sea, tú no negocias con un enemigo mortal. Pero Estados Unidos sí ha negociado y todo el mundo sí ha negociado. Y la idea sería que va a haber un cambio de régimen en Irán cuando la mayoría de la población le quite la legitimidad al régimen actual y cuando en las Fuerzas Armadas o las Guardias Revolucionarias haya un tránsito hacia la oposición. ¿Y puede tener esta guerra, esta ofensiva militar, el efecto contrario? Es decir, que vaya ganando adeptos de alguna manera el régimen de los ayatolás. Sí, no es que va a ganar muchos adeptos, pero es que la opinión pública, que es muy volátil en todo el mundo, cuando el propio país es atacado desde afuera, sucede lo mismo en Israel
Israel, Irán y todo el mundo. El país atacado reacciona inclinándose hacia el nacionalismo defensivo, porque entonces tiene un argumento legítimo: hay que defender al país de uno mismo. Y eso sucede, me imagino yo, en cierta medida también en Irán. Bueno, y sucede también aquí en Israel. Sí, Antes miraba yo una encuesta, el 90% de la población apoya la operación militar de Netanyahu. Por supuesto, sin entrar en detalles, sin pensar, por ejemplo, en el mayor problema, que es que no hay una perspectiva política, o sea, no hay un plan estratégico político de hacia dónde vamos. Se habla solo de lograr generar un cambio de régimen que se sabe de antemano, porque así lo han dicho los militares israelíes también, que esto no se logra a través de bombardeos aéreos. Ahora seguiremos con Mario, porque quiero conocer su opinión también sobre la extensión de este conflicto a la región y del papel que juega el conflicto palestino, porque yo no sé si en el origen de todo está el conflicto palestino, y si sin solucionar ese conflicto es posible solucionar el resto de conflictos que hay en la región. Pero primero quería conocer también la opinión de los analistas, que por cierto podéis preguntarle a Mario, o si no estáis de acuerdo yo era lo mismo con vosotros, sobre lo que estamos hablando. Ese desafío, Antón, que decía yo, de nombrar sucesor al hijo del propio Ali Khamenei, teniendo en cuenta la amenaza que, por ejemplo, desde Israel lanzaba ayer el ejército israelí. Iremos a por el sustituto de Ali Khamenei, y si cae, iremos a por el sustituto del sustituto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la guerra. Esto es una guerra de salvas, como se nos dicen ahora, ¿no? De intercambio de misiles y bombas, y también es una guerra de propaganda. Este fin de semana asistíamos a poco menos que la declaración de la victoria por parte de Donald Trump. Esa señal un poco confusa que envió el régimen iraní pidiendo disculpas o anunciando que detenía sus bombardeos sobre sus vecinos, y ahora esta señal que situará al candidato que seguramente pues menos bendiciones, entre comillas, va a recibir por parte de la administración Trump, y mucho menos de Israel, ¿no? Yo creo básicamente lo que estamos viendo son mensajes de comunicación, estrategia de propaganda por parte de ambos bandos, y en el caso de Irán me parece muy significativa la elección, porque parece que el hijo, a pesar de lo oscuro y opaco que es el personaje, parece que tiene el apoyo de, digamos, lo que podríamos denominar los que están librando esta guerra, la Guardia Revolucionaria, la estructura de seguridad, es decir, los militares, para entendernos, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que lo que se va confirmando es lo que todos nos temíamos, que se inició el conflicto pensando que esto iba a ser como Venezuela por parte de Estados Unidos, y que el régimen de los ayatolás era un régimen a punto de caer, porque llevábamos semanas viendo las noticias de las manifestaciones, de la durísima represión, y estamos comprobando no solo que no es Venezuela, sino que vamos camino de un conflicto y de una guerra que no sabemos cuánto puede durar ni qué consecuencias puede tener. Mario, eso que dice Antonio me parece interesante, porque es verdad que todos trazamos el paralelismo con Venezuela. De hecho, el propio Donald Trump habla, y después Cuba, pero Irán no es Venezuela. No, o sea, más allá del petróleo no hay ningún otro factor común. No, ninguno. O sea, por supuesto, en Irán tenemos, como dije antes, un régimen que ha usado los 47 años de existencia para establecerse muy seriamente en todos los sectores posibles de la sociedad iraniana. Y eso se ve claramente en las manifestaciones. O sea, creo que se pueden trazar los perfiles de quienes manifiestan contra y quienes están a favor. O sea, la clase media alta iraniana, más occidental, más moderna, muy afectada por el impacto económico de la crisis iraniana, en gran parte está en contra, pero por otro lado, todos aquellos que institucionalmente tienen algo que ver con el régimen y las clases más pobres de la población, parece que apoyan a este régimen, ¿no? O sea, Berna. Me parece muy interesante lo que dice el doctor Mario Schneider, sobre todo acerca del nacionalismo defensivo que surge como reacción cuando un país es atacado. Esto es algo que es elemental y que Trump debería haber evaluado. Vamos a ver, es muy interesante este desafío de nombrar al hijo de Khamenei, y muy significativo porque el país que derrocó una dinastía, el país, la revolución que derrocó una dinastía, la de Pahlavi, es la que acaba de estrenar en este nombramiento de ayer una nueva dinastía, ¿no? de Khamenei.
Y Pablo nos subrayaba el factor que lo conecta con la religión, con el ejército, con la política, y hay otro más, que es con la economía. A este hombre se le ha atribuido un papel en la gestión de fondos procedentes de la venta ilegal de petróleo, que como sabemos sufre embargo, pero logran sacar petróleo, y por lo visto ha habido informes que lo han vinculado con esa gestión. Es decir, que está amparado en todos los sectores del poder de Irán, que no es poco, el religioso, el militar, el económico, que es fundamental. Y luego me llama muchísimo la atención, y ahí sí me gustaría preguntar al doctor Snyder. Aquí estamos viendo un divorcio, digamos, en los objetivos de Netanyahu y Trump. Yo veo que Netanyahu se crece en las guerras, o sea, ha dado más o menos por terminada la de Gaza y empieza esta con todo entusiasmo para atacar Irán, también para atacar las partes del Líbano que considera, y eso le beneficia a Netanyahu, mientras que Trump, que se ha visto arrastrado a esto por Netanyahu, no tiene los mismos objetivos, ni siquiera sabe qué objetivos tiene, pero le puede perjudicar, ¿no? Ahí hay una disparidad de objetivos, misiones y resultados que va a ser muy, muy interesante y a la vez peligrosa, ¿no? Sí, no sé qué opina Mario Snyder de esto. Sí, bueno, pero yo quiero atenuar algo, y es sobre esta idea de que Netanyahu logró arrastrar a Trump a esta guerra. Yo creo que en este momento, y también antes de entrar en la guerra, la decisión final de que Estados Unidos entrara en la guerra, y que eso permitiría también, o hubiera permitido la entrada de Israel, era absolutamente de Trump. El problema con Trump, que más allá de la asesoría del Pentágono y del Departamento de Estado, que seguramente es muy seria, él es un personaje errático. O sea, cambia de opiniones muy rápidamente, y en ese sentido sí puede haber habido una conversación con Netanyahu en la cual Netanyahu le transfirió alguna idea a Trump que le haya caído bien, y se decidió a favor de la guerra, porque el build-up, la construcción de fuerzas, fue larga y muy, muy potente. O sea, ya estaba ahí la capacidad de salir a la guerra a costos altísimos, pero allí estaba. Esto por un lado. Por otro lado, Netanyahu tiene estas dos caras. Por un lado, seguramente es muy patriota israelí, pero por otro lado tiene sus intereses personales, y aquí se ha hablado mucho de que sus intereses personales tienen que ver con la continuación de la guerra. Pero, por otro lado, a Netanyahu, por ejemplo, le convendría muchísimo si la guerra terminara rápidamente con algún objetivo alcanzado. El problema es qué objetivo puede alcanzarse, porque el cambio de régimen parece difícil, y luego llevar a este régimen, que ahora se ha extremizado a través de la última elección, a que renuncie al plan nuclear y que renuncie a los misiles, o sea, la fabricación y lanzamiento de misiles, y que renuncie a sus redes internacionales en Medio Oriente, terroristas, es muy difícil. Carlos. Sí, yo lo que veo es que en 6 días hemos visto cómo el régimen iraní aplica una solución probablemente antes inimaginable, una solución monárquica, ¿no? Contra natura, ¿no? Y también ha respondido, ha atacado a intereses de quienes le atacan en países vecinos. Yo le preguntaría al experto, que tenemos la ocasión, de hasta qué punto cree que es un auténtico peligro que los Estados Unidos se queden ahí atascados, encasquillados, como ha pasado, por no poner el ejemplo de Venezuela, vamos a poner el de Rusia. Muchas veces hemos dicho que lo peor que puede ocurrir es que Rusia parezca que ha perdido en su ataque a Ucrania, es decir, que nos interesaría que Rusia salga como que ha ganado, ¿no? Y veamos 4 años de guerra allí. ¿Cree que los Estados Unidos puede quedarse atascado en su operación contra Irán? Mira, déjame que vaya publicidad y a la vuelta lo retomamos con la pregunta que formulaba Carlos: ¿qué puede pasar si Estados Unidos se queda, como dice Carlos, encallado en este conflicto? Una pausa y seguimos. En una mañana
de momento tranquila. Aquí en Tel Aviv la última vez que sonaron las alarmas fue a la 1:30 de la madrugada aproximadamente. De momento esta mañana no ha habido ninguna alerta, a pesar de que ha habido ataques, como nos contaba antes Nico, en otros puntos del país, pero de momento sobre Tel Aviv la mañana es de tranquilidad. Esto no quiere decir que la gente no siga haciendo su vida pensando, lo decía antes, en esa lista mental de refugios que tienen los israelíes en la cabeza hacia dónde dirigirse en caso de que sonaran las alarmas, que ya no solo llegan a través del teléfono, sino que también las sirenas de toda la ciudad suenan para advertir a la población. En una de las principales plazas de aquí de Tel Aviv hay un refugio enorme. Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Tú estás en ese refugio donde hay gente que ha empezado a trasladar cosas para poder hacer, vamos a decir, media vida ahí. Sí, me encuentro 4 pisos bajo tierra, en el piso -4 del aparcamiento de la Plaza Habima, una de las plazas principales de aquí del centro de Tel Aviv. No voy a elevar mucho la voz, Ángels, porque todavía hay una veintena de personas que están durmiendo aquí detrás. Estoy en la puerta de una de las zonas, de las esquinas de este enorme búnker, refugio, en el que hay varias familias con niños pequeños. Ya los visitábamos anoche, lo hemos vuelto a ver esta mañana, que directamente han decidido trasladar su vida aquí. Tienen miedo a esas sirenas, a esos ataques, esas interceptaciones de misiles de las que hemos sido testigos, como decía, esta madrugada aquí en Tel Aviv, y tienen la fortuna de contar también con estas infraestructuras, tanto el sistema de alerta como los refugios, a diferencia de otros países de la región, el propio Irán, Jordania, donde a veces suenan los sistemas, pero no hay búnker suficiente, ni siquiera búnkeres públicos. Hemos compartido también algunas entrevistas con algunas de esas familias que están acostumbradas a pasar la noche después de 10 días de guerra aquí en Israel. Te puedo contar mi caso especial. Yo hace una semana estoy durmiendo en el refugio de la misma casa. He bajado un colchón, duermo ahí. Escucho que pasan explosiones a la noche, pero yo no me muevo de ahí. Recién a la mañana es donde empiezo a salir. Ha habido más actividad explosiva durante la noche. Gustavo, hablábamos con él en esa visita que hacíamos al norte, a esa frontera del Líbano con Israel, y nos explicaba eso, como ahora vemos como uno de los pequeños entra de nuevo aquí al refugio con su madre, cómo se han acostumbrado a pasar la noche. Otro también que vive en esa región es Remi, tiene varios hijos, varios nietos, todos en distintas partes del país. Ya, yo tengo 3 chicos, tengo nietos, todos nacieron en Israel, yo nací en Argentina, como se puede escuchar. Tengo un hijo que tiene un nene de 4 meses, y el refugio está en el 3er piso abajo, o sea, él está en el 2º y el refugio está un piso abajo de planta baja, y baja 4 o 5 veces al día al refugio. No trabaja ninguno de los dos. Mi señora está sola, porque yo vengo acá, yo vivo a 1h30 de acá, y mi señora está sola. Tengo mi hija que tiene 3 hijos que están también en el refugio, el marido en reservas. Es la vida en los refugios, Ángels, en distintas zonas de Israel. Tienen ese sistema de alerta temprana, los teléfonos móviles que, como hemos sido testigos, nos avisan inmediatamente de la posibilidad de que un misil balístico, un dron, penetre en el espacio aéreo israelí. Y a pesar de que el escudo de acero es mundialmente famoso por la protección alta que tiene, lo cierto es que en las últimas horas, por ejemplo, en Tel Aviv ha vuelto a caer el resto de un misil balístico y hay media docena de heridos. El Ministerio de Sanidad de Israel reconoce prácticamente 1.800 hospitalizados en estos 10 días de guerra. Nico, vuelvo contigo en un ratito porque me voy a ir a un domicilio particular. Les decía que esta mañana de momento no han sonado las alertas. En él está Fernando Bayo. Bayo, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Ángels? Muy buenas. Pues mira, justo nos hemos bajado del domicilio a un café que hay en la esquina, justo debajo de la casa de nuestra invitada, de Maya Siminovich, el Café San Remo, en la parte vieja de Yafo. Aquí lo primero que hace la gente cuando entra a este café es preguntar dónde está el refugio. Los camareros tratan de no dar vasos de cristal porque puede ser un peligro en caso de que haya algún tipo de explosión, ese cristal que pueda llegar a saltar, y tratan de cobrar cuanto antes a los clientes, no vaya a saltar la alarma y en ese caso se vayan sin pagar o luego no tengan posibilidad de hacerlo. Maya, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por invitarme y por sacarme de casa, que llevo 10 días sin salir casi. 10 días de casa, 10 días sin salir de casa. Tú llevas casi 20 años cubriendo Israel para diferentes medios. ¿Recuerdas algún momento tan complejo a nivel social como este, como periodista? Social, creo que siempre es muy complejo este país. Este conflicto no lo ha hecho más complejo. Lo que creo que, por lo menos yo detecto y vivo, es un cansancio, un agotamiento y un hartazgo
Entendible, muy entendible. Llevamos en situación de guerras, ¿no?, desde hace muchos años. Israel vive por la espada, en la espada, con la espada, como se diga eso. Y los últimos 3 años es una cosa detrás de la otra, ¿no? Y cuando no, y todas las cosas muy graves, ¿no? Esta situación que estamos viviendo ahora, desde el punto de vista regional, es tan grave que yo casi ni me paro a pensar exactamente en todas las implicaciones, porque entonces no salgo de debajo de la cama. Maya, hablas de... Buenos días. Hablas de hartazgo y de cansancio, y antes yo lo comentaba con Mario, pero no hay ningún tipo de contestación social a esto. Es decir, vemos encuestas donde la abrumadora mayoría apoya al primer ministro en esta ofensiva militar. Sí, así es. Hay, según el Instituto de la Democracia de Israel, una encuesta de hace como 3 días, el 81% de la población apoya esta guerra. De ellos el 93% son judíos y el 26% son árabes. Hay que recordar que aquí el 20% de la población casi es árabe. Nosotros ahora mismo nos encontramos en la parte de la ciudad que es mixta también. Es tan heterogéneo lo que está pasando en Israel desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista político, a lo mejor lo que tú decías, el hartazgo y el miedo, porque la gente siente un miedo muy primario a ser exterminados. En el momento que te tiran misiles o la invasión del 7 de octubre del 23, hay algo claro que hay gente que no quiere que vivan los israelíes. Esto es lo que galvaniza a la población y explica que hayan seguido la narrativa del primer ministro Netanyahu, que indica que el mal en toda su potencia es Irán. Maya, hemos hablado con mucha gente para que interviniera en este programa, y con muchos de ellos nos hemos encontrado con el problema de que no querían moverse de sus casas, no querían trasladarse, a pesar de que nosotros estamos haciendo el programa desde la terraza de una de las habitaciones del hotel, porque eso nos asegura un refugio cercano. Y tú misma nos decías ayer, voy a decirlo en voz alta, espero que no te moleste, ¿no?, que te sabía como mal dejar a tu hijo menor en casa solo, que ya lo tuviste que hacer por trabajo cuando los atentados del 7 de octubre y la posterior ofensiva sobre Gaza, y que no quieres que viva esto solo. Sí, sí, así es. O sea, en realidad, como todo es una lotería, si yo estoy en casa y ahora nos hemos mudado a un edificio en el que hay un cuarto seguro, lo he hecho por su bienestar, porque en la guerra pasada teníamos que ir al refugio colectivo de la calle, teníamos que bajar los 3 pisos sin ascensor y correr a un lugar bastante feo y desagradable y con una luz mortecina y 35 vecinos y perros y gatos. Para mi hijo era súper complicado aquello, más escuchar las explosiones, era todo una cosa bien difícil de administrar. Ahora estamos en una casa en la que vamos a su cuarto, que es el refugio. Si cae un misil de impacto directo en mi casa, da igual que haya refugio o no haya, o sea, y que yo esté dentro de casa o fuera tampoco tiene una gran significación desde el punto de vista de la existencia y de la supervivencia, pero no le quiero dejar solo, porque sí que me lo hace pagar muy caro. Desde el punto de vista psicológico, con comentarios del estilo, tu trabajo es más importante que yo. Vaya, no sé si te queda alguna cosa por comentar. Pues mira, básicamente que aquí la gente que entra y sale lo hace, como decimos, a lo largo de la mañana con cierta normalidad. Algunos incluso en pijama, en pantuflas, quizás porque están acostumbrados a improvisar constantemente y bajan de casa, aprovechan, toman un café con los críos y vuelven a subir y quieren estar preparados en caso de tener que ir al refugio. Me hablaba Maya de el ambiente pandémico que puede existir, un poco similar a esa pandemia que todos conocimos, esa improvisación constante, ¿no? Pero bueno, y sobre todo también la sensación de que mucha gente, me decía Maya, pues está planteándose marcharse del país. De hecho, el año pasado Israel tuvo un saldo negativo de población, se marchó más gente de la que regresó al país, con lo cual eso te da una idea, Ángels, de que a pesar de la apariencia de normalidad, nada termina de ser normal aquí desde hace más de 2 años y medio. Pues Maya, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, hasta pronto.
Vamos a continuar con el análisis. Ya saben que en Madrid están, en Madrid, cada uno está en un sitio diferente, pero centralizados en Madrid. Madrid solo está Sastre, Berna González Harburg, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Con esa pregunta que dejaba en el aire Carlos, Mario Schneider, que nos acompaña aquí en Tel Aviv. Esa pregunta que dejaba en el aire Carlos cuando decía ¿qué puede pasar si Estados Unidos se encalla con esta guerra? Sí, creo que Berna. Creo que era Carlos. ¿Tú crees que sí, creo que era Carlos. Ya, bueno. Yo creo que no hay muchas posibilidades que se encalle con la guerra, porque Trump ha declarado en muchísimas ocasiones que uno de los principios de esta campaña y en general es no boots on the ground, sin botas sobre el terreno, o sea, sin tropas terrestres. Hay una excepción que tenemos que tener en cuenta, es que ayer salió la noticia de que habían los americanos considerado ocupar la isla Karj. La isla Karj es la gran central petrolera de Irán. Si la ocuparan tendrían que usar tropas de tierra y eso alargaría la guerra de cualquier manera, porque no creo que ningún gobierno de Irán pudiera conformarse con que le quiten su central petrolera en el Golfo Pérsico. Pero en general esto está planeado como una guerra de propaganda, como bien se dijo al principio, una guerra de nervios, de psicología social, y también como una guerra aérea, o sea, una guerra aeronáutica, no para repetir las experiencias que ya tuvo Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Claro, es que esto que dice ahora Mario eras tú, Antón, el que decías lo de la guerra de propaganda, y conocemos las intervenciones previas de Estados Unidos, donde al derrocamiento de un régimen ha seguido la nada convertido en muchos casos en la conversión de estados fallidos. Bueno, es que el proceso, yo no estoy tan seguro de que se vayan a mantener en estos límites, porque si recordáis, Afganistán empezó así también. Se iba a hacer todo desde el aire. Irak también empezó así. Se iba a hacer todo desde el aire, acordaros. Tuvimos semanas sometidos a aquella propaganda de los misiles que iban dirigidos prácticamente al centímetro. No iba a haber apenas costo en vidas humanas, pero la lógica de la guerra es la lógica de la guerra. Y si al final el objetivo es provocar algún tipo de cambio en Irán, no queda más remedio que bajar al terreno y poner boots on the ground, que dirían los americanos. El problema es que tienes que poner boots on the ground a un país que es tan grande como media Europa. Y que tiene un Estado milenario y que tiene estructuras de Estado desde hace más de 1000 años, que, como apuntaba nuestro invitado, es un régimen que se ha consolidado con una complejísima estructura de fidelidades en los últimos 50 años y cuyo poder militar en realidad yo creo que no acabamos de ver en toda su intensidad, entre otras cosas porque tampoco sabemos muy bien cuál es la capacidad militar de Irán, como tampoco conocíamos la de Irak. A lo mejor nos pasa lo que nos pasó en Irak. ¿Os acordáis? Nos decían que era el cuarto ejército del mundo. Empezó la guerra y fue una guerra dolorosa, hubo bajas, pero no era ni de lejos el cuarto ejército del mundo. Aquí de momento ha demostrado alguna grieta en el escudo antimisiles. Sí. Hay observadores que apuntan que Irán incluso estaría conteniendo parte de su capacidad de respuesta militar para no escalar el conflicto más allá de sus propios intereses estratégicos. No sé qué opina nuestro invitado. Si realmente sabemos a qué, o Estados Unidos sabe a qué se enfrenta exactamente en Irán. Bueno, yo tengo la impresión que desde el punto de vista de la inteligencia militar, tanto Estados Unidos como Israel están muy informados y que es muy certero tu comentario sobre lo que sucedió en Irak con el cuarto ejército, etcétera, y que en el caso de Irán, una de las cosas que está clarísima es que el equipamiento del ejército, la marina y la fuerza aérea iraní son obsoletos, o sea, son equipamientos que tienen muchos años funcionando más allá de ciertos sectores como la defensa antiaérea, que fue renovado con los misiles rusos, pero en general quizás el ejército no tiene la capacidad. Pero fíjate una cosa interesante, una de las características de esta guerra es que se ha puesto y mencionado muchísimas veces la diversidad étnica de Irán
y el hecho de que los kurdos serían estando armados, porque hay una gran minoría kurda en Irán también, así como en Irak y en Turquía, para intervenir dentro del proceso de supuesto derrocamiento del régimen, en lugar de cualquier tipo de fuerza o norteamericana o israelí. Fíjate en la composición de las fuerzas actuales, que puede cambiar naturalmente, pero que es absolutamente aeronaval en el caso americano y aérea en el caso israelí. Berna, déjame, ahora voy contigo, pero es que teníamos pactada una conexión con una voz más para incluir en este análisis. Es la de Batia Siebzener, que es doctora en Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es investigadora afiliada del Instituto Truman para el Avance de la Paz y acaba de tener que meterse en el refugio. Batia, ¿me escuchas bien? Buenos días. Te escucho. A ver, para ver si podemos mantener. Han sonado las alertas en el lugar donde tú te encuentras. ¿Cómo? La zona está cerca de Cesarea, en la mitad del camino más o menos entre Haifa y Tel Aviv, cerca del mar. Batia, es la un lugar sociedad... donde hubo... ¿Cómo? No, dime, perdona, dime. Es un lugar que hubo poquísimas alarmas comparada con el resto del país. Y justamente ahora llegó una, pero es una proporción mínima comparando con Tel Aviv o con otros lugares. Yo me moví de Tel Aviv para acá por este motivo. Te quería preguntar, la sociedad israelí parece que está acostumbrada a la confrontación militar, pero lleva casi 2 años y medio, desde los atentados del 7 de octubre y la posterior ofensiva sobre Gaza, sin conocer la paz. ¿Tú dirías que se ha acostumbrado esta sociedad a vivir en un estado permanente de combate? ¿Aló? ¿Hola? No me escucha Batia. Tenemos el problema con las comunicaciones, porque se ha tenido que meter, como nos decía ella, en el refugio, y hay refugios que tienen buena cobertura, pero hay refugios que no tienen buena cobertura, que es el caso de Batia. Pero esta pregunta que yo le lanzaba a Mario, el hecho de que, estando tan acostumbrados a los conflictos, a las guerras, ¿se acaba uno acostumbrando al combate constante? Nunca. O sea, los niveles de tensión nerviosa y de desgastes que hemos tenido en los 2 últimos años y medio son mucho mayores de los que existían en Israel, donde siempre de alguna manera, tras las guerras, la población retornaba a un estilo de vida, diría yo, bastante normal, bastante similar a de los países con el mismo nivel de desarrollo que Israel, mucho viaje, vacaciones, o sea, todo lo que se hace en la vida normal, mucha preocupación por trabajo, educación, sanidad, etcétera. Esto desde el 7 de octubre del 23 se ha corrido al plano de la amenaza existencial. El 7 de octubre del 23 en Israel recordó el Holocausto, porque hubo una masacre tremenda. Y de ahí en adelante hemos vivido una situación de guerra en la que más o menos hay una rutina de guerra, pero no hay un acostumbramiento a la guerra. Y creo que esto se reflejó en lo que comentó Maya, por ejemplo, antes, con respecto a su hijo. Y me imagino que Batia, que es muy amiga y colega mía, espero que te diría más o menos lo mismo. A ver si nos está escuchando, si nos puede escuchar. Voy a hacer un nuevo intento, si no ya lo dejaríamos. Batia, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí, en los últimos minutitos te escucho. Es Mario, que yo creo que tú le conoces bien. Yo te preguntaba a ti si la sociedad israelí se acaba acostumbrando al combate, y él decía, hay una rutina de guerra, pero no hay un acostumbramiento a la guerra. ¿Tú estarías de acuerdo con esta afirmación? Sí, sin duda. Es decir, a la guerra uno nunca se puede acostumbrar. Es decir, se puede preparar, se puede enfrentar, pero no es una costumbre. Existe, sin duda, a lo largo del tiempo, una tendencia hacia y expectativa y una esperanza de no ser sorprendido por una guerra, lo que se rompió el 7 de octubre, porque fue realmente
algo totalmente inesperado, que en cierta medida se lo puede ver como una ruptura del ethos de la promesa de un Estado judío que va a defender y va a evitar la vulnerabilidad de sus ciudadanos. Desde entonces cambió un poco la realidad y el discurso. Es verdad, Batia, sobre esto, que en 2023 la sociedad israelí estaba dividida por la reforma judicial que sacó a las calles a miles de personas. Recordemos esas manifestaciones que después desaparecieron por todo lo que pasó en Gaza. ¿Eso es posible, que en algún momento que la contestación, ya no solo a esta operación militar, pero sí al ejercicio de poder del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se vuelva a reproducir? En realidad no desapareció la protesta, es decir, hay una especie de guardia constante hacia el tema. Inclusive ahora, no sé si se publica en el exterior, pero hasta este sábado, todos los sábados hay manifestaciones más chicas, sin duda, de las que había en aquella época de democracia, pero no se abandonó el tema. Hay, digamos, grupos, llamémoslo si quieres, de vigilancia, que siguen paso a paso los intentos del gobierno de pasar leyes que debilitan las instituciones democráticas, decididas un poco a una delegitimación especialmente del Poder Ejecutivo y otras muchas cosas, pero no, digamos así, que no, las barreras no es que se bajaron, simplemente están debilitadas por la situación y por todo lo que se está dando, pero no desapareció la posición que se opone a tales a la debilitación de las instituciones. Batia, te agradezco muchísimo que incluso en las circunstancias en las que te encuentras nos hayas querido atender. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes. Chao. Ahora preguntaré a los analistas de esta mañana y al propio Mario por la extensión de lo que está pasando en este enfrentamiento militar con Irán, la extensión a toda la región, pero para eso déjenme que hagamos un pequeño recorrido por otros puntos de esta zona del Oriente Próximo para ver cómo se está viviendo en cada uno de ellos esta guerra. La primera llamada es con Catalina Gómez, es periodista, corresponsal de Guerra Colombiana, reside en Teherán desde 2011, conoce como pocos ese país, acaba de ser galardonada con el premio Julio Anguita Parrado. Catalina, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? La primera pregunta es la situación. ¿Cómo estáis en Teherán? Bueno, ha sido una noche relativamente tranquila comparado con las que habíamos vivido desde el pasado jueves, pero también hay muchísima incertidumbre, Ángeles, porque con este nombramiento de Mustafa Khamenei nadie realmente sabe para dónde va el país, nadie nunca le ha oído un discurso, nadie nunca ha leído ningún escrito de él. Realmente todos son rumores, especulaciones sobre sus posiciones políticas e ideológicas. Sin embargo, realmente todo el mundo está perdido de saber hacia dónde va Irán, en un momento, obviamente, donde siguen siendo atacados y la situación de seguridad es enorme. Catalina, ¿tú dirías que esta ofensiva militar de Netanyahu y de Donald Trump, y por lo que tiene de extensión a toda la región, es algo sin precedentes? Sí, sin duda, y además porque es atacar a Irán, o sea, un país absolutamente estratégico, una de las grandes potencias regionales, uno de los grandes países que todo el mundo siempre tuvo en duda si realmente podían lograr atacarlo y cuál iba a ser la reacción de Irán y cuál era la capacidad de reacción de Irán, que ya nos ha demostrado que, como dijo durante años, tenía la capacidad no solamente de este programa de misiles con el cual puede hacer daño, sino que iba a responder al resto de la región. Eso lo repitió una y otra vez, amenazando: si nos atacan, lo haremos, como lo ha hecho. Así que sí, cambia totalmente y es sin precedentes en la región. ¿Y cuál crees que puede ser el final del conflicto? Porque si es la caída del régimen de los ayatolás, ahora mismo se presenta complicado.
se ve en este momento casi imposible, o sea, y Claro. especialmente después del nombramiento de ayer. Es como estamos en control y hemos puesto a una persona que realmente conoce las entrañas del sistema, porque Mustafa Khamenei es una persona que estuvo siempre al lado de su padre y con grandes relaciones con la Guardia Revolucionaria y con ese sector de la Guardia Revolucionaria que hoy está en el poder. Pues Catalina, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Cuidaos mucho y seguiremos en contacto. A ti y a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Mario, decía Catalina que además conoce muy bien la región, lleva más de una década afincada en Teherán y además ha cubierto infinidad de conflictos en todo el mundo, que esto sí que no tiene precedentes en cuanto a extensión a la región. Sí, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta otro factor, y es que Irán, tal como lo explicaba la colega colombiana en Teherán, ha cumplido su palabra en el sentido en el que el momento que ha sido atacado Irán, tanto por Israel como por Estados Unidos, ellos han contraatacado no solo a las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente y a Israel en forma bastante masiva. Se habla de unos 600 misiles y 1.400 drones aproximadamente hasta el día de ayer, que fueron lanzados desde Irán. O sea, esto es una cantidad muy grande de armamento, sino que han atacado a los principados del Golfo Pérsico, a los Emiratos, a la Unión de Emiratos, han atacado a Arabia Saudita, han atacado Azerbaiyán, ha habido un ataque en Azerbaiyán, parece ser que hubo algo en Turquía también que no está claramente definido, y en Chipre. Ya, entonces, parece ser que una de las intenciones estratégicas del liderazgo iraní es ampliar la guerra, convertirla en una guerra regional. Pero fíjate, lo interesante es que los otros países de esta región, fuera de Israel, no responden. O sea, están desarrollando una intensa actividad diplomática a través de mediadores europeos y otros para intentar que la guerra no se vuelva una guerra regional. Y no responden no porque no tengan la capacidad, ya que en el Golfo Pérsico hay una cantidad enorme de armamento ultramoderno, sino porque no quieren la guerra regional. O sea, ellos entienden que esto puede convertirse para ellos en una catástrofe total y también para el mundo. Mira, podemos hablar ahora con Mikel Ayestarán, él es periodista, corresponsal de guerra, especialista también en Oriente Medio. Ahora mismo se encuentra en Beirut. Mikel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles, ¿qué tal? Muy bien. Mikel, ¿cuál es la situación en Beirut ahora mismo? Bueno, en Beirut le estaba escuchando a Catalina y la verdad es que aquí ha pasado algo similar, ¿no? Después de unas noches con bombardeos intensos en los barrios del sur, la verdad es que estas últimas horas están siendo tranquilas, todavía se ven algunos hongos de humo salir, ¿no? De ese Dahi, de esos barrios del sur de la capital, del bastión de Hezbollah dentro de esta ciudad. Pero en general lo que hay que decir que hay una escalada muy importante por parte israelí, pero centrada sobre todo en la frontera sur. Ahí sí que se han producido bombardeos intensos a lo largo de la noche. Israel ha reportado las primeras 2 bajas, ha perdido 2 soldados en combate, lo que significa que Hezbollah está combatiendo en esa parte sur del país. Pero en Beirut, al menos en las últimas horas, ha bajado el número de ataques. ¿Estáis notando la población ahí en Beirut la asfixia de alguna manera a que al final el bombardeo de instalaciones estratégicas puede someter a la población? Hablábamos, por ejemplo, ayer del racionamiento de combustible. Bueno, aquí lo que ha ocurrido, Ángeles, es que ha habido 2 órdenes de evacuación masivas, muy parecidas a las que vimos en la Franja de Gaza. Y Israel ha ordenado vaciar pues prácticamente la mitad de la capital y todo el sur del país por debajo del río Litani. Esto ha provocado un éxodo masivo de civiles en apenas 48, 72 horas. Más de 500.000 de personas están ahora mismo desplazadas por la fuerza, y aquí hay un gobierno muy débil, un gobierno que no es capaz de dar una respuesta a estas personas. Los colegios están totalmente saturados de desplazados y la gente se mete literalmente donde puede. Y además, como este país es tan especial,
es tan especial, por decirlo de alguna forma, pues es muy difícil, ¿no? que los refugiados, los desplazados chiíes puedan encontrar albergue en los barrios cristianos o en los barrios suníes, ¿no? Es todo muy complicado, es una auténtica bomba a presión para la población chií, que considera que estas órdenes de desplazamiento son un auténtico castigo colectivo, ¿no? Para todos ellos, por ser los lugares en los que Hezbollah es fuerte. Miquel, y una última cuestión, porque entiendo que estabas escuchando a Mario cuando yo le preguntaba por la extensión a toda la región, y él decía, fíjate en un detalle, que están siendo atacados por parte de Irán muchos de los países de la región, incluso suelo europeo, incluso un ataque a Chipre, y decía, y no hay respuesta a estos ataques. ¿Coincides tú en este diagnóstico? ¿Que no hay respuesta por parte de...? Por parte de los países atacados, por los países del Golfo, que no hay respuesta militar. Perdona, sí, los países del Golfo tienen miedo, tienen miedo. No se fían tampoco de Donald Trump, no saben si va a ir hasta el final o no va a ir hasta el final. Igual Trump se va mañana, igual Trump declara la victoria mañana, pero Irán sigue, ¿no? Hemos visto este relevo ahora mismo al frente de la cúpula del régimen, significa continuismo, significa que quieren dar una imagen de control, y por eso han elegido una figura tan de dentro del sistema, ¿no? Y yo creo que los países del Golfo están actuando de esa forma, ¿no? Tienen miedo a los iraníes, y solamente yo creo que van a entrar directamente en conflicto si ven al régimen ya totalmente acabado. En ese momento sí que podrían dar ese paso, pero hasta entonces tienen muchas reservas, porque saben que Irán no es un país cualquiera, es una nación, digamos, una potencia regional, no de ahora, sino de hace muchos siglos, y ahí se transmite ese respeto, ¿no? Y con muy poco, con unos drones low cost, que es lo que está utilizando Irán en el Golfo básicamente, ha conseguido poner en jaque a toda la región. Pues Miquel, Mario va asintiendo, el analista que tengo aquí conmigo en Tel Aviv va asintiendo con la cabeza mientras va escuchando tu análisis. Miquel, seguimos hablando, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Esto desde Beirut, y hacía referencia a algo, Miquel, que decía que esta noche había sido más tranquila. Es cierto que incluso aquí en Tel Aviv también lo hemos comentado. Dice, los combates se libran sobre todo en el sur del Líbano. Nico, nosotros ayer estuvimos a 8 kilómetros de esa frontera, en la parte israelí, evidentemente. Vimos cómo la gente vive escondida en sus casas en esta parte israelí. Veíamos como al otro lado de la valla, que se podía ver perfectamente desde un mirador, desde una colina a la que subimos, los núcleos de viviendas estaban completamente arrasados. Sí, estuvimos primero en esa localidad, en Shamona, a 8 kilómetros, y luego subimos, Ángel, un poco más a la frontera, y ahí es donde los vecinos empezaban a mostrarnos los vídeos de lo que viven prácticamente cada noche. El sonido de esos cohetes que proceden de las milicias de Hezbollah, proiraníes, que intentan alcanzar el suelo de Israel, y la respuesta en forma de artillería e interceptación de esos misiles y de esos cohetes por parte del ejército de Israel. Algo a lo que se ha acostumbrado Tamar. Tiene 24 años y su casa está literalmente delante de la valla fronteriza. My name is Tamar and I live here with my parents and my siblings. Tamara, 24 años, vive con sus padres, con algunos familiares. Estaba recogiendo frutos de la huerta cuando la encontrábamos, recuerdas, a solo unos metros de esa valla, y nos explicaba que sí, que pasando cada noche en un refugio que tienen 2 plantas más abajo en su propia vivienda. Algo así como lo que está viviendo también Rami, que recuerda que justo hace un año la población ha regresado a esta localidad, Metula. Viven 1.600 personas porque desde el 7 de octubre han estado prácticamente año y medio evacuados. Hasta hace exactamente un año, el 6 de marzo, no había nadie. Hasta el 6 de marzo del año 25, que volvió la gente después del cese de fuego con el Líbano. Pensamos que íbamos a entrar en una etapa de varios años de tranquilidad. Pensamos que la organización terrorista Hezbollah iba a estar reprimida, y no nos imaginamos que nos íbamos a encontrar. No se imaginaban este escenario, como Gustavo, que también ha llegado como voluntario a ayudar a la población local. Esta vez no los han evacuado como la otra vez que estuvimos en esta situación. Yo no estaba aquí cuando evacuaron, yo vivía en el centro del país, pero como es voluntario, la gente se puede ir. Lo que pasa es que en todo el país, casi todo el país, estamos con estas corridas del refugio. Y aquí, aunque suene increíble para nuestros oyentes, la mayor parte de la población, justo al lado de la verja con el Líbano, como hemos sido testigos, Ángel, se ha quedado en sus casas. Nico, gracias. Hasta luego.
Y en este recorrido que estábamos haciendo por la región con el resto de países afectados, nos atiende también Carla Fibla. Carla, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Carla es una periodista española con amplia trayectoria en Oriente Medio. Fue corresponsal en la SER durante 18 años en El Cairo y en Amán. Con ella compartí yo alguna cobertura. Actualmente vive en Erbil, en Irak, donde trabaja como representante del Instituto Internacional de Acción No Violenta para Siria y Kurdistán iraquí. El estallido de la guerra le pilló en Damasco y no ha podido regresar a Erbil debido a la falta de vuelos y a la intensidad de los ataques iraníes contra los rebeldes kurdos. Carla, es que además Erbil es una zona especialmente sensible por lo que puede suponer en este conflicto como es el Kurdistán iraquí. Sí, estoy muy de acuerdo un poco con lo que se ha comentado, con ese ejercicio de contención que estamos viendo con todos los países de la región, y el caso de Irak es especialmente difícil porque, como decías, en Erbil lo que está ocurriendo, todos los incidentes con ataques de drones que no solamente al consulado de Estados Unidos, que es el más importante de la región, sino también, por supuesto, a las bases aéreas, pero también a hoteles, está provocando una situación de muchísimo descontrol y bueno, de alarmas que estamos viendo también aquí en Jordania, en Amán, pero que yo creo que en el caso de los kurdos, que también tienen una relación diferente, especial, porque las divisiones en Irak, hay una división dentro entre el Irak federal y el Kurdistán iraquí, y luego también entre los propios chiitas, ¿no?, que lo estamos viendo ahora con las primeras reacciones de los diferentes bloques chiitas en Irak. Tú ahora mismo estás en Amán por esa imposibilidad de volver hacia Erbil. Además es una ciudad que tú conoces bien porque has estado viviendo ahí. ¿Qué papel está jugando Jordania o puede jugar Jordania en todo esto? Bueno, se está esperando a ver un poco cómo esta contención que os decía, si Jordania tiene una relación con Estados Unidos y también por la influencia de la parte de la CIA, que también está aquí con una presencia muy clara para controlar toda la parte de Oriente Próximo. Y realmente aquí los comentarios un poco entre los analistas se centran mucho en si Jordania va a jugar un papel diferente del que ha jugado en otros momentos de apoyo incondicional hacia Estados Unidos, porque lo que se está viendo ahora mismo es una desconfianza, que lo comentaban también antes Miquel, ¿no?, esa desconfianza de los países del Golfo, que cada mañana se están despertando con nuevos ataques de drones y que bueno, estamos viendo ya que empieza a haber algunas declaraciones un poco más subidas de tono, por ejemplo, por Qatar, con el primer ministro esta mañana ya estaba diciendo que esto ya es una gran traición, y aquí un poco eso se va recogiendo, porque Jordania está un poco a la espera de lo que van haciendo los países del Golfo y luego también esa relación en la que no puede realmente protestar mucho de cara a Estados Unidos. Carla, aunque sea en esta situación, para mí es un gusto volverte a escuchar en la antena de la SER. Muchísimas gracias. Para mí también, un abrazo a todos, cuidaros. El Abierto. SER Podcast. Pues vamos a ir terminando esta parte desde Israel del Abierto, queda todavía actualidad, por eso hoy este Abierto se va a alargar hasta las 10:30 de la mañana para poder comentar otras cosas que pasan en España y que es necesario el análisis de los tres analistas que nos acompañan desde España. Mario, yo agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, ha sido un gusto conocer tu análisis y compartir contigo esta mañana. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ustedes y ha sido un gusto para mí también. Muchísimas gracias. Y una última conexión, porque Fernando Bayo está en esa zona con la que de la que hablábamos a las 8 de la mañana, en la zona de Jaffa. Yo antes explicaba un poco cómo es esta ciudad de Tel Aviv, ¿no? Esta visión cosmopolita de esta ciudad con los edificios altos, con mucha vida nocturna, con mucha vida cultural, y que sobre ella hay también, Bayo, el efecto de la especulación inmobiliaria. Bueno, es que no sabes, Ángels, hasta qué punto se vive esta especulación inmobiliaria. Mira, me encuentro ahora mismo en una esquina, en un cruce de dos calles en el barrio viejo de Jaffa, y ahora mismo estoy viendo un andamio, 2 andamios, 3 andamios y una obra completa de un edificio nuevo. 4 edificios en marcha, las obras están disparadas estos días. Me decía antes Maya, la invitada que hemos tenido hace unos minutos, que claro, en tiempos de guerra la gente no tiene otra actividad a lo mejor y entonces aprovechan para hacer esas reformas, y ahora mismo
vemos constantemente el martilleo de los martillos neumáticos, una cementera, los andamios puestos y sobre todo el problema de la especulación. Muchos inversores extranjeros que compran viviendas, edificios enteros en esta parte vieja de Jaffa y los convierten en Airbnbs o en viviendas. La gente paga auténticas barbaridades para poder vivir en un apartamento en esta zona, hasta el punto de que Tel Aviv se convirtió en una de las ciudades más caras del mundo en el 2023. Última fotografía desde esta ciudad, desde Tel Aviv. Sastre, te lo devuelvo porque tenéis tema todavía. Sí. Y para que la gente sepa que sabes hacer algo más que dar paso a las menciones. Sí, bueno. Berna González. Ya no sé ni cómo contestarte. Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín, Antón Losada, por mi parte, muchísimas gracias. Ánimo, Ángels, por ahí. Un beso. Cuídate. Hasta luego. Una cosa que también sé hacer es darte las gracias, despedirte a ti, a Emilio Orellano, que ha hecho técnicamente posible esta comunicación, y emplazaros ya, si te parece, mañana. Nos volvemos a escuchar a partir de las 6. Mañana a partir de las 6 desde Jerusalén. Hasta luego. Hasta luego. Que es un buen viaje desde Tel Aviv a Jerusalén. Mañana seguiremos ofreciéndoles desde allí sobre el terreno pues más impresiones y especialmente más análisis, porque como ven conviene detenerse en la explicación de lo que está ocurriendo, que tiene derivadas en no solo geopolítica, sino también cómo han empezado en rojo las bolsas la jornada, cómo ha ido subiendo el precio del petróleo, cosa que va a impactar más todavía en los surtidores de las gasolineras en nuestro país. Y también impacto, por aquí quiero que sigamos un poco el análisis, el impacto que tiene también Berna en nuestro mapa político y cómo ese no a la guerra que entonó Pedro Sánchez hace ahora unos días, pues ha cambiado. No sabemos qué impacto tendrá, el domingo veremos en las elecciones. No parece que vaya a ser mucho a tenor de lo que dicen los sondeos que se publican esta mañana, pero que sí parece haber configurado en algo las coordenadas de nuestro tablero político. Sí, ojalá este no a la guerra no tuviera relación o no estuviéramos buscando su rentabilidad electoral, ¿no? Yo quiero ponerlo en valor más allá de los resultados electorales. Yo creo que la voz que ha alzado Pedro Sánchez es una voz que ha ayudado a otros a sumarse, a aplaudir. Ya hemos visto, bueno, lo destacasteis el otro día, tanto apoyo desde Turquía, y habéis prometido que os oí, habéis prometido que dirigiréis algún mensaje en turco a los turcos. Bueno, quiero decir, eso es una anécdota, pero no lo es. Es decir, hay una corriente en el mundo, en nuestra Europa, también en Estados Unidos, en contra de una guerra para que no solo es ilegal, sino que es que Trump no ha forjado alianzas, no ha pedido permiso a nadie, no ha pedido ayuda a nadie. Recordemos que en la guerra de Irak, también ilegal, hicieron al menos el paripé y el esfuerzo de pedir esas ayudas y de engrasar las relaciones con los aliados. Las consiguieron, es decir, y estoy en contra de todo ello, y todos los españoles mayoritariamente hemos estado en contra, pero en esta ocasión ni siquiera ha habido ese trabajo previo, ¿no? Sino solamente un pedir, después un criticar y humillar a quien no esté arreglándolo, a quien no esté apoyándolo. Yo quiero recordar que el 56% de los norteamericanos también está en contra de la guerra. Es decir, Trump, a diferencia de Netanyahu, no tiene el apoyo de su población, y por eso se convierte Pedro Sánchez en este sentido en una voz adalid de un movimiento muy importante, muy interesante, y es llamar a las cosas por su nombre. ¿Tú, Carlos, cómo lo ves? El no a la guerra lo veo con dos fines principales, ¿no? Pero al presidente del gobierno le sirve para asumir cierto liderazgo en una izquierda en momentos muy débiles en Europa, le sirve para rendimiento político electoral en España, yo al menos sí lo veo claro, le sirve, por supuesto, para que no se hable de otros temas internos que le tenían lastrado. No olvidemos que seguimos en un contexto de un Congreso de los Diputados absolutamente bloqueado, no hay producción legislativa, y le sirve, como no, para establecer una dialéctica muy hábil del héroe y el villano, que él asume el papel de héroe y Donald Trump es el villano. Con lo cual yo es que, como el problema que le da al presidente del gobierno es de absoluta falta de credibilidad, pues lo tengo que interpretar en esos términos. Antón. Hombre, yo no descarto que sea también una cuestión de principios, porque si en algo ha sido coherente, sobre todo en el último año, Pedro Sánchez, es en política exterior. Es que a veces uno hace algo por principios y le beneficia en otros terrenos, pero yo creo que lo que sería incomprensible es que España hubiera mantenido una posición diferente después de la posición que mantuvo el gobierno de España en el genocidio
de Gaza. Me parece perfectamente coherente y me parece que no debemos descartar del todo que Pedro Sánchez esté actuando guiando por sus principios y por lo que cree que tiene que ser la política exterior de una potencia como España en un marco como es el de la Unión Europea. Y no parece que vaya muy desencaminado, porque después de que él inició el camino, muchos han venido detrás, y muchos de diferentes ideologías. No parece que este sea tanto un tema derecha-izquierda, sino un tema de cómo ve cada uno las relaciones que tiene que tener Europa con Estados Unidos y qué actitud hay que tener ante alguien que ignora y desprecia sistemáticamente a sus socios y los usa y los deja de usar según su conveniencia, como es Donald Trump, ¿no? Yo, insisto, no descartaría la cuestión de que esté actuando por principios. Lo que me sorprende es que en un país como este, y con la tradición que hemos demostrado en este tipo de conflictos, el no a la guerra, etcétera, que la derecha, que el Partido Popular, siga empeñada en cometer el mismo error que cometió hace 25 años. De momento, la primera cita en las urnas va a ser el próximo domingo, el día 15, con esas elecciones en Castilla y León, que según la encuesta que publica esta mañana, que publicamos aquí en la serie En el País, la encuesta de 40DB dejará una victoria del Partido Popular, aunque con un auge de Vox, que está rondando ya el 20% de los votos, y una caída del PSOE, aunque no sería tanta como la que se produjo en Aragón y en Extremadura. Sigue este tiempo especial de Abierto. El Abierto. Ser podcast. Estiramos media horita más del tiempo habitual en el Abierto de esta mañana para que nos dé tiempo, después de haber hecho el análisis en la programación especial de la SER desde Tel Aviv, de la guerra en Irán y de las consecuencias que tiene, no solo en la geopolítica, sino también esta mañana lo estamos notando muy sensiblemente en la economía. Otros asuntos, digo, que marcan la actualidad aquí en España y que están centradas en las elecciones. Va a volver a haber elecciones, serán este domingo las de Castilla y León. Director de contenidos de la cadena SER allí en Castilla y León, Javier Cuevas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos con el resultado de la encuesta de 40DB para la serie El País. Hoy es el último día en que se pueden publicar encuestas, lo hacen varios medios, también nosotros, que publicamos un sondeo que viene a decir, Javier, que ganará Mañueco, aunque necesitará a Vox, un Vox que estará tan fuerte como casi llegando ya al 20% de los votos, y que perderá apoyos el Partido Socialista, aunque no tantos como perdió en Aragón y en Extremadura. Sí, el Partido Popular de Mañueco estaría en disposición de revalidar el gobierno aquí en Castilla y León, pero quedaría en manos de un Vox al alza que pasaría de 13 a 18 escaños. El Partido Socialista, por su parte, perdería 1,5 puntos y 2 escaños respecto a 2022, lo que arrojaría un resultado de 26 procuradores. El Partido Popular repetiría los 31 escaños que ya obtuvo en las elecciones de 2022. Bueno, recordemos que la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está fijada para la próxima legislatura en 42 procuradores, lo que obligaría a Mañueco a contar sí o sí con el partido de Abascal, dado que el candidato del PP viene repitiendo cada vez que tiene ocasión, que descarta toda la posibilidad de acuerdo con el PSOE. En cuanto a los partidos regionalistas, la encuesta otorga a la Unión del Pueblo Leonés un procurador más hasta llegar a 4, lo que le posibilitaría tener grupo propio. Soria ya perdería un escaño, se quedaría con 2, por Ávila seguiría con 1 y la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar, Verde Secuo, estaría cerca de lograr un asiento en la Cámara. Podemos se quedaría, en cambio, fuera del Parlamento Autonómico. En cuanto a la transferencia de voto, este barómetro muestra a Vox como el partido que más fidelidad de voto conserva respecto a las elecciones de 2022. Un 85%, nada más y nada menos, de quienes les votaron volverán a votarles, seguido de cerca por Soria ya con un 83%. El Partido Popular perdería en favor del que fuera su socio el 10% de los votos. El PSOE, según esta encuesta, cedería más votos hacia Vox que hacia el Partido Popular. La sanidad y la calidad de otros servicios públicos es la principal preocupación de los ciudadanos, recogida por la encuesta. Alfonso Fernández Mañueco es el candidato más conocido. Un 89% de los encuestados así lo manifiesta, seguido por Carlos Martínez, PSOE, que acredita un 50% de grado de conocimiento. El tercer puesto es para Carlos Pollán, el candidato de Vox, con un 35%. Javier, gracias. Un saludo. El domingo estaremos en Castilla y León para hacer desde allí el programa especial con el resultado del escrutinio en directo. Bueno, en el análisis de esta mañana, Carlos Navarro Antolín, Berna González Harburg y Antón Losada. Antón, el Partido Popular tuvo desde Madrid, diseñó desde Madrid, no solo la estrategia del ciclo electoral que abrió en Extremadura, sino aquel documento marco con el que quiso también desde Madrid poner las condiciones
establecer, digamos, un perímetro que marcaba el terreno y el perfil a sus líderes autonómicos, se encuentra con que probablemente en Castilla y León se vaya a repetir el escenario que ya hemos visto, con la diferencia de que Vox tendría en este caso más influencia todavía y que el PSOE sí caería, pero no tanto como ha caído en otros territorios. Bueno, el desorden parece haberse instalado en la derecha y en la extrema derecha, ¿no? No hay manera de que se pongan de acuerdo. Me gustaría saber qué estaríamos diciendo si en partidos de izquierdas estuvieran sin gobierno comunidades autónomas durante 2, 3, 4 y 5 meses porque hay elecciones en otra comunidad autónoma, que es exactamente lo que está pasando. Aunque las negociaciones entre el Partido Popular y Vox fueran, pues no sé, entre el PSOE y Sumar, pues estaríamos hablando de chantajes y de ultimátums y no, bueno, parece que hemos asumido con normalidad que, bueno, ya se pondrán de acuerdo cuando les convenga a ellos y no cuando les convenga a los ciudadanos, que es para lo que se vota y para lo que se eligen gobiernos. Es importante recordar esto, ¿eh? Votamos para que nos gobiernen y para que resuelvan nuestros problemas, no para que lleguen a acuerdos y gobiernen cuando a ellos les convenga. Dicho esto, la estrategia de ir tumbando al sanchismo a base de victorias electorales se le va complicando al PP, porque las victorias son cada vez menos brillantes. Extremadura fue el partido más votado y progresó, en Aragón fue el partido más votado, pero perdió votos y escaños. Y ahora en Castilla y León se enfrenta a un escenario realmente muy incierto. La encuesta, si vas a las tripas, tienes cosas muy curiosas en este momento y muy significativas. La diferencia que otorga 40 dB al Partido Popular sobre el Partido Socialista está en los límites del margen de error de la encuesta. Por ejemplo, que es la primera vez que se nos da esto. La primera opción de gobierno que eligen los castellano-leoneses no es el pacto PP-Vox, es el pacto del PSOE con otros partidos. Por poco, pero es la primera opción. La segunda opción sería un pacto Partido Popular-Vox, que una encuesta más nos demuestra que ya está muy normalizado, que la derecha asume con normalidad que esa es la alternativa. No es una alternativa de un único partido, sino que es una alternativa de dos, y que el PSOE en este momento tiene dos problemas. Uno, que su candidato tiene un índice de conocimiento que a mí me resulta sorprendentemente bajo, está en el 50%. La gran ventaja de Mañueco es que tiene un conocimiento mucho más alto, y que es el partido que más gente manda a la indecisión. 1 de cada 10 votantes del PSOE hace 2 años votó PSOE, ahora no sabe si volverá a votar y si volverá a votar PSOE. Queda una semana de campaña y el resultado con estos datos no está ni mucho menos cerrado. Es decir, no está claro que vaya a ganar. Hombre, es el partido que más posibilidades tiene, pero la distancia que en este momento tiene el PSOE es muy recortable. Y en tercer lugar, y ya termino, bueno, si había algún sueño de sorpaso al PSOE por parte de Vox, Vox sube casi 3 puntos, ahí ya estaba muy alto, recordemos, estaba en un 17% de voto, pero seguiría lejos del PSOE. ¿Cuánto crees, Berna, que pueden cambiar las cosas en estos días que quedan de campaña? Uy, eso es imposible de adivinar, ¿no? Pero el punto de partida, efectivamente, el PSOE salva los muebles en el sentido de que retiene, está solo a 2,7 puntos de su... Y en los márgenes de error, sí. Sí, pero sin ninguna duda tiene riesgos muy grandes que se ven en la letra pequeña de este estudio de 40 dB, ¿no? Es decir, lo ha resaltado vuestro corresponsal en Valladolid, Vox retiene un 85% de sus votos, es el partido con mayor fidelidad de votos, pero es que además recibe un 10% de los que se van del PP y el PSOE reparte para todas partes, ¿no? O sea, el PSOE solo retiene un 69% y ese 30% restante va a todas partes, a la indecisión, como ha dicho Antón, a Vox, al PP, a Sumar, para todas partes riega. Y eso, bueno, este líder sin duda es muy notable, o sea, alcalde de Soria y una persona más conocida que otros líderes socialistas o incluso de Vox que ha habido, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? O sea, posibilidades hay, pero sobre todo vamos a reconocer, y esto es así, que la derecha aumenta posiciones, o sea, va a pasar en la suma de los dos partidos de un 49 a un 52% en Castilla y León. Y quiero resaltar también que es un desastre total de la estrategia del PP, es decir, aunque gane, lo que estamos viendo a raíz de esos adelantos electorales en Aragón y Extremadura que se han hecho para concatenar con los de las urnas que tocaban en Castilla y León y más tarde en Andalucía, se está convirtiendo en una exhibición
del retroceso y en una exhibición de la debilidad y de la dependencia de Vox, que ya estamos viendo cómo tiene una batuta por la que va a decidir posiblemente la repetición electoral en Extremadura, el bloqueo sine die de las investiduras allá donde le dé la gana. Entonces el PP lo que está mostrando con esas victorias tan poco lustrosas es que su dependencia de Vox aumenta y su debilidad solo crece. Carlos. Con estos datos de la encuesta vamos hacia un tercer bloqueo de gobiernos autonómicos, hacia un hat-trick, ¿no? de bloqueo, porque no sé qué habría de diferente en respecto a las otras dos. Me llama la atención mucho. Sí, porque vendría muchísimo. Andalucía inmediatamente. Sí, claro, eso sería la cuarta sería aquí en Andalucía, ya veríamos, ¿no? Pero con estos datos a mí me llama mucho la atención que Vox en el sondeo consigue un 20% en unas autonómicas. Eso no había ocurrido nunca antes. Eso sería un resultado fortísimo para Vox. Alvise no entra, por cierto, según la encuesta, lo cual es una buena noticia, pero sí araña, y araña a quien le araña. El PP gana con claridad, pero es insuficiente, con lo cual habría que ver la rentabilidad una vez más de la maniobra de haber adelantado elecciones, y si todo conduce a un bloqueo, habría que ver a quién culpa el electorado. Yo en Extremadura tengo claro, por la percepción, es que culpa en concreto a la candidata del PP. En los otros dos no lo tengo tan claro. Y efectivamente, por enésima vez, tenemos que reiterar que cuando la derecha tendría que estar pensando en una unificación a medio y largo plazo, ya sé que no se dan las premisas ahora, pero tendría que pensarlo, pues continúan las escenas de los garrotazos de Goya entre Vox y PP, porque Vox, su objetivo principal sigue siendo humillar, hocicar y debilitar al máximo a quien sería su aliado natural, que es el Partido Popular. En Tel Aviv, con Ángels, con el equipo de enviados especiales de la SER, allí a Oriente Medio, para contarnos desde allí, no solo qué dice la gente, sino también cómo se vive, cómo vive la población, la circunstancia, la realidad de la guerra, que implica que en cualquier momento puedan sonar las alarmas y la gente tenga que verse abocada a bajar a un refugio, que es lo que les acaba de pasar al equipo que tenemos allí en Tel Aviv. Ángels, creo que ahora mismo estás precisamente en el refugio del hotel. Exactamente, estamos en uno de los refugios habilitados en el hotel. Nos han pedido, digamos que sigue el proceso normal. Primero hemos recibido la notificación, el S-Alert a través de los teléfonos. Después han empezado a sonar las sirenas en las calles, las alarmas en las calles de Tel Aviv, y finalmente desde megafonía del hotel se te invita a desplazarte a los refugios seguros que hay en diferentes zonas. En esta ocasión nos hemos movido hasta el refugio que estaba en la misma planta. Cada planta tiene un refugio con unas puertas metálicas muy gruesas para evitar si hubiera estallido de cristales que afectara el estallido, porque lo que puede caer ya no es tanto un misil como los restos de los misiles que son interceptados, que es el sonido que se escucha ahora mismo en la calle, cómo se están interceptando los misiles que desde Irán se lanzan hacia aquí. Es decir, ahora estamos el equipo al completo dentro de este refugio, con 2 niños, 3 adultos, y así en cada planta. Y en la planta de abajo hay un enorme refugio que es el que utilizan la gente que está en la parte más baja del hotel, pero también aquella gente que esté en la calle y en este momento les sorprenda la alarma caminando por esta zona. Son refugios abiertos, aunque estén en un establecimiento hotelero privado como es este. La situación ahora mismo a las 10:23 de la mañana, 11:23 allí en Tel Aviv. Cuidaos mucho, un beso. Venga, hasta luego, gracias. En el abierto de esta mañana, Antón Losada, Bernardo González Harbour y Carlos Navarro Antolín, con quienes quiero comentar todavía algún episodio que hemos visto este fin de semana. Hombre, ya que estábamos en la política, esta sorpresa que la gran mayoría nos llevamos ayer al saber que el número 2 de las juventudes del Partido Popular, el secretario general de Nuevas Generaciones, se va de Nuevas Generaciones, se va del partido y acaba pidiendo el voto para Vox. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Han dicho en Génova como reacción, poco sarcástica por otra parte, que no es que estén preocupados por una fuga de cerebros, básicamente. Sí, es la forma de reaccionar que tiene Génova a esto que, bueno, pues ha supuesto un golpe en plena campaña, sobre todo por los titulares de prensa que ha llenado. 14 años sin pena ni gloria en el PP y da el petardazo el último día. Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular.
Carlo Giacomo Angrisano acaba de ser borrado de la página de Nuevas Generaciones, donde todavía figuraba anoche en uno de los puestos de honor. Llegó a ser el número 2 de las Juventudes del PP, no tenía acta, quiso una de eurodiputado, pero esas son demasiado golosas y tuvo que conformarse con otra cosa menor, pero también suculenta, un puesto de asesor en Bruselas. Todo eso, al menos si es bajo las siglas populares, ya no le llena. Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país. Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas. Lo correcto para él suena bastante a la mercancía de la ultraderecha. Pertenezco a una generación que sufre los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y una economía asfixiada por la burocracia y el wokismo. Escuchando esto que publicó en su Instagram, estaba claro, Sastre, dónde iba a acabar. Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Seguiré en la misma batalla. Ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos. Angrisano, que cambia la chaqueta azul por la verde, sobrino de otro político con un amplio ropero, de Carlos Girauta, actual eurodiputado de Vox, que pasó antaño por el PSC, el propio PP y se hizo famoso en Ciudadanos. Desde Nuevas Generaciones señalan que el dimisionario realmente nunca llegó a ejercer su cargo de número 2, que nunca participó en la vida de los cachorros populares. En Génova desvelan que fue cesado de su cargo como asesor el pasado verano. Tenía una novia ecuatoriana, dicen, y se pasaba más tiempo en Quito que en Bruselas. Los populares reaccionan con ironía, diciendo que lo de Angrisano no puede calificarse, como contabas, de fuga de cerebros y que tratarán de superar el mazazo que supone su espantada para el proyecto de Alberto Núñez Feijóo. Qué cosas. Junquera, gracias. Un abrazo, gracias. No me queda mucho tiempo, pero Carlos, qué revelación más exótica, ¿no? La de Angrisano. Yo no creo que el PP haya perdido al heredero de Cánovas del Castillo, sinceramente. A la hora de pedir el voto para Vox, pues ya está viendo que quiere dar un portazo y respira por alguna herida de algún interés no satisfecho. Muy habitual en las estructuras de los partidos políticos. Lo que no sé es cómo llegó a secretario general de Nuevas Generaciones. Eso sería lo reprochable. Y ahí lo mantenían, Berna. Sí, sin duda hay oportunismo en ese, o sea, no le conozco de nada, pero por lo que estáis diciendo y los datos recabados, pues no es sin duda es un acto de oportunismo, pero es significativo porque es un golpe a la línea de flotación del PP, el mensaje que lanza, y porque se suma a un Vox que, a pesar de esos síntomas de bunkerización con las purgas internas que está celebrando con Ortega Smith, con el líder de Murcia, las nieblas que hay sobre sus finanzas, bueno, pues es un caballo que cabalga imparable hacia un ascenso del que no conocemos el techo todavía, ¿no? Y sin duda la lástima que me da todo esto es comprobar cómo algunos toman la política como un camino para medrar. Diría que ese es el caso, pero ¿a dónde se va? ¿A dónde va? ¿A dónde ve que viene el ganador? Y sin duda, bueno, pues es un oportunismo muy significativo. Antón. Bueno, yo lo estaba escuchando y parece un meme, la verdad. O sea, tanto el argumentario como esto de la economía asfixiada por el wokismo me ha dejado realmente desconcertado. El señor, con todos mis respetos para él, parece un meme. Dicho esto, es lo que se llama en ciencia política el efecto Titanic. Me salto del barco antes de que choque con el iceberg y busco un sitio en una lancha de superviviente. Este señor puede ser un meme, pero no oculta, no es representativo, pero sí se corresponde con una realidad que llevamos viendo encuesta tras encuesta, que es que 1 de cada 10, en algunas entregas incluso 2 de cada 10 votantes del Partido Popular en el 23 se están pasando a Vox, y estos no serán porque anden buscando un carguito o porque sean oportunistas, es porque realmente hay una transferencia muy importante de votantes del Partido Popular a Vox. Este señor no lo representa, pero la transferencia existe. Sobre hechos que, esto lo vimos ayer, sobre hechos que hemos visto este fin de semana, hay algo, bueno, este fin de semana ha sido otra vez el de la confluencia de miles y miles de personas que han salido a las calles para reivindicar en el 8M, no solo la igualdad, sino convertir este 8M en una doble reivindicación, precisamente contra el auge de la ultraderecha por una parte y también contra la guerra de Irán por otra. Ahora iremos a eso, pero justo en la víspera del 8M vimos algo que, bueno, quizá a algunos puede parecer que sea anecdótico o un caso puntual,
pero quizá también puede ser leído como revelador de lo que algunos creen que el tiempo da o que el tiempo propicia. Por ejemplo, que una concejala considere que está en el derecho de levantarse y ver que una obra de teatro contratada por su propio ayuntamiento no le gusta, censurar la obra, plantarse en mitad del escenario y decir: hasta aquí, esto nos va a seguir representando. Esto ocurrió en el ayuntamiento de Collado Villalba. La concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer se levantó, se presentó en el escenario y dijo: hasta aquí ha llegado esta obra, que era un monólogo feminista, precisamente. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El ayuntamiento comunicó ayer que la concejala, que pidió disculpas a su manera a última hora del sábado, dimitía, y el Partido Popular salió a decir que, hombre, esto no encaja con su idea de libertad. Sí, fíjate, el monólogo se titula Ser mujer y según la compañía se trata de una mirada divertida sobre la mujer a los 40, pero la concejala no debía saber ni lo que había contratado su propio ayuntamiento, porque, como decías, se subió al escenario y paró la obra, según ella, por faltas de respeto. Y discúlpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo... Sabía que le iba a costar. Graba. Lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que ha tenido. Me han Eso ocurrió el sábado. Sastre, la dirigente popular, que se llama Noelia Díaz, acabó presentando su dimisión. Lo hizo más bien empujada, porque en el PP de Madrid se desmarcan asegurando que ese comportamiento dista mucho del compromiso del partido con la libertad. El problema es que en esa localidad gobernada por el PP esto no es nuevo. El año pasado la alcaldesa llegó a defender la prostitución como libertad y aprobó los presupuestos con Vox tras eliminar toda la cartelería sobre violencia de género, y esto se une a casos recientes en Madrid como el del jefe de policía de Alcalá denunciado por violencia de género o el alcalde de Móstoles por acoso, así que en la oposición ven un patrón. La señora Ayuso encabeza esa ola ultra en Madrid y el feminismo va a decir basta a esa ola ultra. Que sea esta la primera de una ola de dimisiones que el Partido Popular necesita para encontrar algo de decencia. El ministro Óscar López y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergeroz, que acudían ayer al 8M. Por cierto, que Ayuso no está de viaje oficial en Estados Unidos, en Nueva York. Ayer, en la primera jornada, su agenda se limitó a ver un espectáculo de Sara Varas y a un encuentro Sastre con el alcalde de Sevilla, la misma Sevilla que está a poco más de 2 horas en tren desde Madrid. En este momento geopolítico, el viaje de Isabel Díaz Ayuso se produce a Estados Unidos, precisamente. Carrera, gracias. Hasta luego. Escuchábamos declaraciones de varios dirigentes políticos en esa manifestación del 8M que, Mariola Lurido, buenos días. Buenos días, Astre. Retuvo de nuevo la participación de colectivos feministas que están divididas de nuevo por algunos asuntos, por ejemplo, la prostitución o la ley trans, pero que más allá de eso tenían en común el elemento de la reivindicación de siempre, que hay que insistir año tras año en la igualdad, y que tenían también esa doble condición contra la guerra y contra el auge de la ultraderecha. Sí, el feminismo volvió a demostrar músculo, poderío y fuerza para la transformación social, y en este clima bélico se mostró también como un movimiento pacifista. Un régimen de guerra ya es la posibilidad más bruta de generar violencia sobre nuestros cuerpos. Contra la guerra, contra las bombas, contra toda forma de opresión. Y como una declaración de resistencia ante el fascismo, el auge de la ultraderecha, el negacionismo y el riesgo de retroceso de derechos. Porque nos van a arrebatar los derechos que pensábamos que ya era cosa de nuestras abuelas o más allá. Y eso, lo más básico, vuelve a estar en peligro. Se están escuchando discursos que realmente dan miedo. Parecía que ya estaban extinguidos. 1.353 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas, 10 en 2 meses y 2 menores en un año muy negro. La mitad, por cierto, había denunciado violencia sexual, la brecha salarial de casi el 20%. Que no se asesina a mujeres solo por ser mujeres, que no se las viole. Nuestro salario no se equipara normalmente con el de los hombres. Seguimos teniendo que volver a casa acompañadas por un amigo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mostró su preocupación por el antifeminismo de los jóvenes con este mensaje. Mola más. La igualdad es mucho más erótica que la imposición machista. El tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres también. Y la violencia digital que acosa y expulsa a las mujeres de las redes. La streamer Jen Herranz tuvo que dejar el mundo de los videojuegos por el machaque. Tú no tienes ni puta idea, esta tía no vale para nada, hasta amenazas de violación, amenazas de muerte, insultos de un calibre, pues no sé, cosas muy fuertes, la verdad. Y por 5º año, como decías, las feministas marcharon divididas en Madrid, Barcelona, Sevilla, por primera vez en Bilbao. Las separa la ley trans y la prostitución. El feminismo ha sido, es y será siempre abolicionista, y no puede existir un feminismo que no lo sea, que no luche contra la explotación sexual.
En definitiva, fueron decenas de miles de mujeres que se echaron otra vez a la calle. La vigencia y la necesidad de una reivindicación que escuchamos ayer de nuevo en las calles de nuestro país. Gracias, Mariola. Hasta luego. Gracias también a Berran González Harbour, a Carlos Navarro Antolín y a Antón Losada por acompañarnos en este tiempo extra de Abierto. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.